Bienvenidos seamos todos nosotros a una nueva predicación dominical. Hoy veremos Adonai, es el título de la predicación del día de hoy y está basada en el Evangelio de Marcos capítulo 12 versos 35 al 37a, o sea hasta la primera parte del verso 37. La segunda parte del verso 37 corresponde a una siguiente predicación. A veces los versos no corresponden a las ideas, a las frases, y por eso es que se corta, como en este caso, a la mitad de un verso. Algo muy interesante, hermanos, hermanas, niños, niñita, a todos ustedes quiero decirles que ya estamos más cerca de Marcos capítulo 13. Por supuesto, cada domingo nos estamos acercando más al capítulo 13 del Evangelio de Marcos, y para no entrar en muchos detalles, solamente quiero decirles que si se acuerdan, seguramente que sí, se acuerdan de las predicaciones del libro del profeta Nahum. Bueno, por la misma línea, por la misma vía, por la misma ruta va a hacer las predicaciones del Evangelio de Marcos capítulo 13, están en la misma ruta. Entonces es algo muy emocionante lo que nos espera, pero hoy vamos a atender a este texto que puede ser problemático, puede ser confuso, puede ser enigmático, pero que es parte del discurso de Jesús ese día glorioso, ese día tan importante en el que Jesús ahí en el patio del templo está revelando la voluntad divina y bueno, el fin de ese sistema religioso que representa el templo. Bien, vamos a ver el texto, Marcos capítulo 12 versos 35 al 37. Dice así: mientras enseñaba en el templo, abordó Jesús una cuestión preguntando: ¿por qué dicen los maestros de la ley que el Mesías desciende de David? Esa es la pregunta. Pues el mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: Yahvé dijo a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Pregunta Jesús: ¿pero cómo puede el Mesías descender de David si David mismo lo llama Señor? Ese es el texto. Vamos a explicarlo. Que el Mesías es descendiente del rey David era enseñanza fundamental, era un pilar, de la que todos los grupos judíos y posteriormente los grupos cristianos estaban y están de acuerdo. No hay duda alguna al respecto. Tanto es así que Mateo en su genealogía hace descender desde David hasta llegar desde Abraham, pasando por David y llegar a José, el papá de Jesús, bueno, el esposo de María. Pero es muy interesante que podamos observar cómo en ese punto todos, saduceos, fariseos, cristianos de todos los colores y formas, lo tenían bien claro: el Mesías debe de ser descendiente de David. Bueno, hasta aquí todo bien. El Mesías prometido por Yahvé será de la dinastía de David, ¿ok? Pero el énfasis en la dinastía davídica del Mesías obsesionaba a los maestros de la ley y sobre todo a los fariseos, que entendían esta idea de forma literal. Y ya lo tenemos muy bien claro por todo lo que hemos estado viendo a lo largo de todas las predicaciones del Evangelio de Marcos, que un excesivo literalismo en la interpretación de la Biblia puede llevarnos a callejones sin salidas, a laberintos que son muy difíciles salir de allí, o de plano a trampas hermenéuticas o trampas de interpretación, ¿okay? El problema es que eran demasiado literales en esto. Los fariseos, principalmente, entendían que el Mesías sería una persona de carne y hueso, descendiente directo de David, y por tanto con derecho a ocupar el trono del reino de Israel. Eso es lo que pensaban. Por supuesto, creían que esta persona
de carne y hueso, tendría poderes divinos. Recibiría, así como David fue ungido por Samuel como el rey, así pensaban que este Mesías, descendiente de David, recibiría una unción, o sea, una presencia especial del Espíritu de Dios con poderes sobrenaturales para poder ejercer el reinado. Bien, pero, y aquí empiezan los peros, Israel como nación ya no existía. Ahora era una simple colonia del gran imperio romano. Y muchos judíos ni siquiera habitaban en Palestina. O sea, aquí empezaban los problemas. Israel ya no es una nación libre, es parte del imperio romano. Y muchísimas familias judías ya ni siquiera viven en Palestina. Para los fariseos, sobre todo ellos, pero también para la mayoría de los judíos, el Mesías sería un líder militar de sangre real que dirigiría al pueblo judío a derrotar al imperio romano y pues ya de paso pues conquistar el mundo entero y someter a todas las personas del mundo a la autoridad de la ley judía. De esta manera tan simpática, porque pues no encuentro otra palabra para calificarlo, de esta manera tan simpática, los fariseos resolvían el problema de que ahora vivían como parte del imperio romano. Bueno, sí, somos parte del imperio romano y los judíos están dispersos por todo el mundo, pero cuando aparezca el Mesías, este líder militar con poderes divinos, pues va a lograr, número uno, derrotar al imperio romano, con lo cual le da la libertad al territorio de Palestina, establece el reino de Israel, y pues ya que hay judíos dispersos por todo el mundo, pues una de dos, o traemos a los judíos a vivir aquí a la tierra de Palestina, o ampliamos el territorio de Israel de tal manera que abarque el mundo entero. Obviamente los fariseos se fueron por la segunda opción, vamos a conquistar el mundo entero, y por vamos estamos diciendo vamos, o sea, todos los fariseos. Ellos creían que todos los judíos jóvenes en edad militar, en el momento en el que apareciera el Mesías en escena, ¿verdad?, participarían de este ejército que dominaría el mundo entero. Los saduceos, que eran dueños del templo y de la religión ritualista, tenían un concepto un poco diferente del Mesías, puesto que ellos querían seguir teniendo el control del templo, pues ellos tenían una idea un poquito diferente. Bueno, los fariseos entonces, como pueden darse cuenta, soñaban con un imperio mundial terrenal. Esto debemos de entenderlo en la profundidad de lo que significaba para ellos el futuro. Para los fariseos, los rabinos, los maestros de la ley, los que estaban en la sinagoga, esto era la enseñanza fundamental. Podían hablar de muchos temas, podían discutir de muchos temas, pero algo que en lo que estaban todos de acuerdo era en este imperio mundial. Todos los discípulos de Jesús habían pasado su niñez en una sinagoga, porque en aquella época todos los niños judíos tenían que acudir a la sinagoga, ahí recibían su enseñanza primaria, entonces ahí no había de otra. ¿Okay? Entonces, para poder ser parte de una comunidad judía, tenías que ser parte de la sinagoga. Y obviamente, si eras parte de la sinagoga, tus hijos tenían que crecer en una sinagoga. Además, había ciertos rituales que se realizaban en la sinagoga que garantizaban la pertenencia a la misma. Entonces, una muchacha judía, un muchacho judío, no se podían casar a menos de que fueran miembros de la sinagoga. Y ya casados, pertenecían a una sinagoga. De hecho, para casarlos tenían que ser miembros de una sinagoga. Y si tú querías hacer negocios con otras familias judías, pues tenías que ser parte de una sinagoga. Entonces, lo que quiero decirles es que en la época de Jesús, todos los discípulos de Jesús eran miembros de una sinagoga. Todos. Y por lo tanto, todos habían recibido esta enseñanza. Estaban infectados, intoxicados, obsesionados, sumergidos en esta idea, en este sueño de que un día aparecería este Mesías, este líder militar
con poderes especiales que dirigiría una gran campaña para liberarse del Imperio Romano y conquistar el mundo entero. Esto tú ya lo sabes, porque lo hemos visto muchísimas veces en muchas predicaciones, tanto del Evangelio de Marcos como del Evangelio de Juan. Los discípulos, mientras escuchaban a Jesús hablar, ellos estaban soñando con conquistar el mundo entero, o estaban soñando en qué cargo iban a recibir en el nuevo imperio de Jesús. Por supuesto, los discípulos veían a Jesús como ese Mesías, como ese líder militar, y soñaban con el día en que Jesús iniciara esa gran revuelta, y ellos se imaginaban pues administrando el nuevo imperio de Jesús. Es muy importante entender esto, porque no es fácil erradicar de los discípulos esa idea. Ellos, hasta el final de la vida de Jesús, siguen pensando en esas ideas. Recordarán que hace poco en el Evangelio, porque ya tiene tiempo en predicaciones, vimos esta predicación en la que dos de los discípulos le piden a Jesús que cuando comience a reinar en el imperio mundial, no usan la frase imperio mundial, pero esa es la idea, piden que uno esté a la izquierda y otro a la derecha. O sea, uno quiere ser secretario de gobernación y el otro, pues yo no sé de qué, ¿verdad? Pero quieren los puestos principales. Esta es la idea que tenía cualquier fariseo de la época. Bien, entonces los fariseos soñaban con un imperio mundial terrenal en cuyo trono estaría vencedor de todos los pueblos el Mesías, descendiente de David. O sea, ellos no le daban ese enfoque espiritual a las escrituras, no, para ellos era totalmente material y totalmente terrenal. Fíjate que a veces algunos grupos cristianos han tratado de darle una interpretación demasiado literalista y piensan precisamente en poder político, en poder económico, en prosperidad material, ya sea en esta vida o en la siguiente. Pero de hecho hay grupos evangélicos que ven el paraíso pues prácticamente como algo totalmente terrenal. Hay que tener cuidado con eso. Por tanto, toda la interpretación de las promesas y las palabras de Dios contenidas en las Sagradas Escrituras giraban en torno a esta fantasiosa idea imperial. Todo lo que los fariseos leían en las Sagradas Escrituras y enseñaban en la sinagoga tenía esta idea imperialista. Vamos a conquistar el mundo entero. Por ejemplo, no recuerdo dónde, pero seguramente ahorita mientras se los vaya diciendo lo van a encontrar rápido ustedes, que son muy ágiles para encontrar textos en la Biblia. Pero hay un texto en la Biblia, en el Antiguo Testamento, donde dice que la gloria de Yahvé cubrirá la tierra por completo, ¿verdad? Ya lo estás hallando, ya lo están hallando, mira, que está a tu lado, ya mira, está así, pero parece baraja ahí la Biblia, mira, ya lo encontró el texto, ¿verdad? Y a lo mejor lo va a publicar ahí en WhatsApp. Gracias, si ya lo publicaste. Bien, en ese texto los fariseos decían, aquí está, fíjate cómo la gloria de Yahvé cubrirá el mundo entero, o sea, el imperio judío abarcará el mundo entero. Así lo interpretaban. Cualquier texto de la Biblia, ellos le daban un sentido de imperio mundial y someter a las naciones del mundo a la ley judía. Entonces se acabaron los taquitos de carnitas porque pues ya vamos a estar bajo ese imperio. Y es interesante que sepas que el día de hoy todavía persiste esa idea, incluso en algunos grupos evangélicos que creen que en algún momento el pueblo de Israel habrá de conquistar el mundo entero porque así está predicho. No, así está interpretado, que es otra cosa. Y fíjate que ahora con los sucesos, los últimos eventos sucesos que han sucedido, con los últimos eventos que han sucedido en Israel, lo que has visto en las noticias en estas últimas semanas, te darás cuenta que hay grupos evangélicos que están hablando de la inminencia del fin, o que Israel va a conquistar el mundo entero o algo así. O sea, seguimos impregnados de esas ideas que no tienen nada de nuevo, pero son ideas fariseas. Bien, y ya sabes la opinión de Jesús acerca de los fariseos. Muy bien. En ese marco de referencia,
es que Jesús aprovecha la oportunidad para plantear una cuestión, o sea, una pregunta altamente inquietante para los maestros de la ley. Recuerda, Jesús está ahí en el patio, le mandaron a Jesús un grupito para tratarlo de hacer caer en una pregunta, no funcionó, mandaron a un segundo grupito, tampoco funcionó, luego se acercó un escriba con muy buena intención y pareciera que todos están a la expectativa. Debes imaginarte que Jesús está parado ahí en ese patio donde está el mercado, donde hace poquito echó fuera a los mercaderes y los mercaderes no lo están, hace poquito, el día anterior. O sea, hace 24 horas que todavía a algunos todavía les duele la espalda de los latigazos que les metió Jesús, ¿verdad? O del empujón que recibió. Bueno, el caso es que Jesús está allí y todos están a la expectativa de qué va a pasar. Van a arrestar a Jesús, va a venir el sumo sacerdote, van a venir las autoridades, Jesús otra vez va a empezar a tirar mesas. ¿Qué va a pasar? Y por supuesto, entre la multitud hay rabinos, sacerdotes de liderazgo de la religión, ¿verdad? A la espera de instrucciones. Los altos jerarcas, los líderes de los fariseos y los líderes de los saduceos, que forman una cúpula de gobierno, estarían en un segundo piso, en los portales, en los atrios, observando todo, y abajo estarían nomás viendo a ver qué instrucción le dan. Bueno, entonces Jesús planteó la pregunta, pero la hizo abierta. Aparentemente no dirige Jesús su pregunta a una persona en especial, sino que habló así. Y obviamente toda la gente que está allí escucha la cuestión que Jesús plantea. Jesús pregunta sobre cómo entienden los maestros de la ley el texto del Salmo 110.1. Los maestros de la ley aquí abarcan a los escribas, maestros, a los rabinos de los fariseos y a los sacerdotes de los saduceos, o sea, a todo el grupo completo. Y la pregunta es, ¿cómo entienden el texto del Salmo 110, verso 1? Bueno, no dice Jesús Salmo 110.1, de hecho, se fijaron que Jesús ni siquiera pone cita. Con esto Jesús da a entender que las personas deben de saber exactamente de qué texto está hablando Jesús. Y esta es una característica de Jesús. Casi nunca, por no decir nunca, pone ni siquiera el nombre del libro. A veces dice, como dijo Moisés, y pues ahí abarca 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. O Salmos. Pero por ejemplo en este caso no dice más, ¿verdad? Obviamente al decir David, pues estamos suponiendo que se está refiriendo a los salmos, y por supuesto se está refiriendo a los salmos, pero Jesús plantea este interrogante con la idea de que los que lo oyen saben muy bien a qué se refiere. Ahora bien, este texto era para los maestros de la ley un verdadero misterio. No sabían cómo interpretar este texto. Su base de interpretación, o sea, la de un imperio mundial, no ayudaba para entender este texto. Y aquí quiero llamar su atención sobre algo sumamente importante, sumamente interesante, sumamente apasionante y sumamente, pues que es un reto. Se me fue qué palabra usar, ¿verdad? Es todo un reto, porque todas las religiones alrededor de la Biblia, todas las denominaciones y todas las sectas alrededor de la Biblia tienen algunos textos de la Biblia que son un misterio. Cada religión, cada denominación, cada secta tiene una base de interpretación, o sea, ciertas ideas que son como los dogmas, ¿okay? Un dogma es una enseñanza que no se cuestiona. O sea, tú no puedes preguntar, oiga, ¿por qué aquí? No, esto es un dogma. Un dogma no se pregunta, te lo aprendes de memoria y lo repites, nada más. No puedes cuestionar su veracidad o comprobación, ni siquiera comprobación. Es un dogma. Bueno, todas las religiones, todas las denominaciones y todas las sectas, aunque te digan que no, pero sí tienen dogmas. O sea, sí tienen cosas que no, es que esto es lo que nosotros creemos. Porque si no lo crees, entonces ya no eres de nuestra denominación, eres de aquellos.
Así. Díganme que no. Tú te cambias de una denominación a otra y luego te dicen, mira, aquí no creemos en esto ni en esto. Aquí creemos en esto y en esto. Y si un día tú dices alguna cosa, ¿verdad? Oye, no, aquí no creemos en eso. Lo que nos define en esta denominación es esto. Por ejemplo, en la denominación de la que yo vengo, se hablaba de principios, ¿okay? Que era una forma muy elegante de decir dogmas, ¿verdad? Estos son los principios que caracterizan a las iglesias que forman nuestra denominación. Y cuando te lo platican suenan muy bonitas, ¿verdad? Los principios suenan muy bonitos. Bueno, cada grupo tiene sus dogmas, sus principios, sus tradiciones, sus ideas fundamentales. Ese es el marco de referencia para interpretar la Biblia. Ya te estás dando cuenta de algo. Ahorita así como que te moviste en tu asiento, ¡ah, caray! O sea, no interpretan la Biblia buscando que Jesús les hable, no. Interpretan la Biblia buscando apoyo, buscando argumentos que fortalezcan sus principios, sus dogmas, sus doctrinas, sus rituales y sus tradiciones. Y además, de paso, argumentos para atacar a los de la otra denominación o a los de la otra secta. Acuérdate que yo ya les hablé de eso, que en todas las religiones, en todas las denominaciones y en todas las sectas nos entrenan para defender nuestro grupo de los ataques ideológicos de los otros grupos. O sea, ¿qué vas a hacer cuando un testigo de Jehová toque a tu casa? ¿Qué vas a hacer cuando unos mormones te visiten? ¿Qué vas a hacer cuando te encuentres en el centro comercial a un pentecostés? ¿Qué les debes de decir? Esa es la base de la enseñanza de la Biblia, para vergüenza de todos nosotros lo digo, en todas las iglesias. O sea, no nos enseñan a leer la Biblia para escuchar la voz de nuestro amado Papito Celestial. Es más, nos hacen tener una profunda inseguridad ante lo que nosotros leemos en la Biblia. Porque tú puedes leer en la Biblia, oiga pastor, es que mire, yo aquí estoy encontrando una contradicción. ¿Cómo dices eso? En la Biblia no hay contradicciones. En esta denominación creemos en la inerrancia de la Biblia. ¿Qué será eso? Búscalo en internet. O sea, creemos que la Biblia es infalible. No hay una sola falla ni una sola contradicción en la Biblia porque fue dictada directamente por Dios. Entonces, ¿por qué aquí dice esto? No, si tú empiezas a escarbarle, te andan quemando en leña verde, te andan, bueno, obviamente ya no te van a torturar ni nada de eso, literal, pero emocionalmente o intelectualmente sí. Mínimo te andan corriendo del grupo, o te tachan de hereje o de no sé qué. Fíjate, te hacen dudar de que tú no puedes leer y encontrar algo. Cuando, ¿se acuerdan en las últimas 2 predicaciones que hablamos de este escriba maestro de la ley, que él había encontrado algo muy hermoso al estudiar la Biblia, y cuando le pregunta a Jesús, resulta que Jesús le dice exactamente lo mismo, y él se emocionó, y yo te dije, ¿te acuerdas cuando te pasa a ti eso? Cuando tú leíste la Biblia y dijiste, oye, pues yo aquí sospecho de que es que yo leo que Jesús y la tormenta, Jesús en la tormenta, y lo leo en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan, pero como que no es la misma historia, y como que no son 2, como que hay más. Y resulta que en un estudio, claro, lo que tú concluiste muy rápido, el pastor se tardó más de 1 hora en explicar, pero ¿a poco no te dio mucho gusto darte cuenta que eso que tú ya habías descubierto en la Biblia, el pastor nos lo enseña y nos dice, ¿qué creen? ¿Tenían razón? Sí. En la Biblia tenemos, en los evangelios tenemos 5 tormentas diferentes. Busca el video en YouTube, porque no las voy a explicar ahorita. Pero ¿a poco no te emociona cuando el pastor está enseñando algo de la Biblia y tú dices, pues yo ya había llegado a esa conclusión? No, pues sí, así es. Pero en todas las religiones, en todas las denominaciones, en todas las sectas hay una cuadratura, hay de donde no te puedes salir. Y por lo tanto se genera un problema. Porque como esos parámetros, como les puse, esa base de interpretación es artificial,
entonces siempre va a haber textos de la Biblia que no se pueden interpretar, que no le haya uno interpretación. Por ejemplo, hay una denominación, no voy a balconear a ninguna para no herir susceptibilidades, porque yo sé que me ven de diferentes denominaciones, entonces para no, hay ustedes ahí, váyanse identificando. Hay una denominación en donde enseñan que la salvación no se pierde. O sea, tú aceptas a Jesús y es como un rito, ¿verdad? Porque tú lo aceptas y pasaste al frente y todo y ya, eres salvo y no la puedes perder. Sin embargo, en la carta a los Hebreos, creo que en el capítulo 4, pero no me acuerdo, pero otra vez, yo ya sé que ya estás abriendo tu Biblia para buscar la cita. Bueno, ya se las puse fácil. En la carta a los Hebreos, creo que el capítulo 4, o sea, si me equivoco, pues por eso dije creo, no es dogma. Dice que cuidemos, que tengamos mucho cuidado, porque si caemos de nuestra esperanza, de nuestra fe, no lo estoy citando tal cual porque ya se me olvidó el texto, pero la idea sí la recuerdo, ¿okay? Si caemos de nuestra confianza, ya no va a haber otra oportunidad. Y paradójicamente dice el texto, solo que vuelvas a crucificar a Jesús, o sea, imposible. O sea, el texto de la carta a los Hebreos plantea la posibilidad de perder la salvación. Sí, así es. Y yo leí un libro de esa denominación en donde explicaban la carta a los Hebreos y al llegar a ese texto, bueno, se deshacían en explicaciones tratándote de decir que lo que dice el autor no lo dijo y si lo dijo, nomás lo dijo para asustar. O sea, nomás le está diciendo para asustarnos porque la salvación no se pierde, pero pues hay que darles un susto para que tampoco la crean tan segura. Y ahí te da un montón de explicaciones que cuando tú la lees, tú dices, bueno, ¿y no es más fácil admitir lo que está diciendo el texto? Que donde dice verde es verde y donde dice rojo es rojo. Otro ejemplo. Iba a decir otra denominación, pero bueno, otro ejemplo. ¿Okay? En el servicio de adoración no se debe brincar ni danzar. Y resulta que hay un salmo que dice, alábale con salterio y arpa, con danza, ¿verdad? Y con salterio y todo eso. Y resulta que en ese salmo, el Salmo 150, allí dice que alabes al Señor con cualquier instrumento que tengas a la mano. Con cualquiera, casi dice con la cacerola, agarra una cacerola y empieza ahí a darle. Pero hay una denominación donde dice, no, el servicio de adoración es solamente con el piano o un órgano, en su defecto un teclado. Pero ¿cómo vas a usar otros instrumentos? Pues ahí dice el Salmo. Y bien fácil, porque te dicen, eso es del Antiguo Testamento, cuando les conviene. ¿A poco no? ¿A poco no? Cuando les conviene, ¿qué te dicen? Eso es del Antiguo Testamento, nosotros estamos bajo el Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué usan la Biblia completa? Nomás usan el Nuevo Testamento. Pero cuando tocan ciertos temas, entonces sí, incluyen el Antiguo Testamento porque es parte de la revelación de Dios. Luego entonces, a todos les pasa, a todos. Si creamos una base de interpretación artificial, siempre va a haber textos que no sabemos cómo interpretarlos. Regularmente resolvemos el asunto muy fácil, no los consideramos y ya. Nos saltamos ese texto o nunca estudiamos ese libro de la Biblia en la denominación. Y se acabó. Si alguna oveja distraída por error o casualidad llega a leer ese texto, pues le damos cualquier explicación o lo ponemos a leer otra cosa y ya. O lo nombramos en una comisión para que organice un aniversario, una fiesta, algo, y pues ya se olvide de estar leyendo su Biblia. ¿A poco no? ¿A poco no? Primero nos dicen que leamos nuestra Biblia. Y ya que la leemos, pues nos surgen las inquietudes. Vamos a preguntar a nuestros líderes, a nuestros maestros, y pues no saben qué responder, porque ellos están atrapados en la misma estructura de interpretación generada de forma artificial por su propia denominación. No lo voy a repetir porque se me acaba de ocurrir la frase. Entonces, qué bueno que quedó grabada. Pero bueno,
los fariseos no saben cómo interpretar ese texto. Entonces, obviamente, lo tenían escondidito, no lo leían en la sinagoga. Pues con que no lo leamos y ya, ¿quién se va a dar cuenta? Y Jesús lanza la bomba en medio ahí del templo. Pero vamos por partes. Lo primero que nos llama la atención es la naturalidad con la que Jesús dice que este salmo fue escrito por David. O sea, no debe quedar duda. Si el salmo dice que fue escrito por David porque Jesús lo ratifica. O sea, David sí existió, porque Jesús habla de él como alguien que existe. Es más, no dice David escribió, ¿okay? Bueno, sí dice dijo, porque el mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, dijo. Bueno, una, dos, los salmos fueron escritos por David, pero vamos por partes. Entonces, lo primero es que fue escrito por David y que además lo hizo impulsado e inspirado por el Espíritu Santo. Así Jesús establece la inspiración de las Sagradas Escrituras como intervención del Eterno por medio del ámbito espiritual y no material. O sea, David un día experimentó un impulso desde lo más profundo de su ser que lo llevó a agarrar papiro, no papel porque no había, papiro y pluma y tinta, y empezó a escribir. Y tal vez él ni siquiera era plenamente consciente de lo que estaba escribiendo, pero él empezó a escribir. Ahora, el concepto de inspiración lo conocemos todos nosotros. Por ejemplo, alguien que escribe un poema. Oye, ¿cómo se te ocurrió este poema? No, pues no sé, fue un momento de inspiración. O alguien que pinta un cuadro. Oye, qué bonito te quedó ese cuadro. Pues yo nomás empecé a pintar. O el que compone una melodía. Pues también el que escribe algo de la Biblia. Bien, además establece que David y evidentemente los demás profetas y escritores no necesariamente entendían todo lo que estaban escribiendo, pues al estar inspirados simplemente obedecían a ese impulso y escribían aún sin entender. Por ejemplo, cuando vimos el libro del profeta Nahum, ¿se acuerdan que les dije que había cosas que Nahum estaba diciendo y que él seguramente ni entendía o ni sabía por qué lo estaba diciendo? O incluso decía, ¿yo de dónde sé eso? Nahum estaba dando información clasificada que se supone que nadie sabía. ¿Se acuerdan que en el libro del profeta Nahum descubrimos una conspiración? Descubrimos a un grupo de naciones que estaba empezando a conspirar contra Siria, pero que era un plan secreto, y Nahum lo publica ahí en Jerusalén. Eso es inspiración. No necesariamente entendían todo lo que escribían. Ahora, la cita dice en hebreo: Yahvé dijo a mi Adonai. El texto hebreo indica que Yahvé está hablando con el Mesías, o sea, el hijo de David. Pero este hijo de David es llamado el Señor de David. Eso es lo que dice el texto. Ahora, Adonai significa mi dueño. Eso significa Adonai, porque luego andamos ahí usando los títulos de la Biblia y ni sabemos lo que significa, porque no nos los explicaron. Adonai significa mi dueño y se traduce al español como Señor. ¿Okay? Jesús es el Señor. ¿Y eso qué significa? Que Jesús es mi dueño. O sea, el dueño de mi vida, de mi tiempo, de mis talentos, de todo lo que soy y tengo, es Jesús. Por tanto, no puedo esclavizar mi vida a nada ni a nadie, porque le pertenezco a Jesús. Por tanto, nada ni nadie tiene la última palabra sobre mi vida y sobre mi destino. La última palabra sobre lo que será de mi vida y lo que será mi destino la tiene Jesús, porque Él es mi dueño. Eso significa reconocer a Jesús como mi Señor. Fíjate, toda la vida nos la pasamos diciendo que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Toda la vida. Y no éramos conscientes de eso. Pues si Jesús es tu Señor, ¿qué te estás preocupando? ¿Por tu destino? ¿Qué será de mi destino? ¿Qué será de mi futuro? ¿Qué será de mí? Pues no, que Jesús es tu dueño. Pues Él sabe.
¿A Él le pertenece tu vida? Bueno, la pregunta de Jesús es, ¿cómo podía llamar David a un descendiente suyo, o sea, su hijo, su nieto, su bisnieto, mi dueño? Porque el título Adonai era utilizado en las Sagradas Escrituras, aquí está la clave, para referirse a Yahvé. El problema es, esto ya se los explicaron, que los judíos no utilizaban el nombre del Eterno. Ellos no decían Yahvé o Jehová, no. Ellos en vez de eso decían Adonai, mi dueño, para evitar pronunciar el nombre sagrado de Dios, o sea, Yahvé. Entonces Jesús pregunta, si el Mesías es un descendiente físico de David, o sea, su hijo, su nieto, su bisnieto, su tataranieto, ¿cómo es que le dice Adonai? Fíjate que en español no es tan fácil entender. Pues le dice mi señor, pues no sería tan raro, ¿verdad? Si digo, si tu nieto llega a ser una persona de altos vuelos, a lo mejor si le dices licenciado, ¿verdad? Y tu nieto le dice, ay abuelo, dime nieto. No, pues aquí en la oficina te digo licenciado. O sea, David llama al Mesías Adonai, que es el título exclusivo para Yahvé. En español le decimos Señor a todo mundo, y no es una falta de reverencia, ¿ok? Es nuestro contexto, nuestra cultura, pero la palabra Adonai en hebreo está restringida exclusivamente para Yahvé. Eso es lo que está preguntando Jesús. Según ustedes, el Mesías es un descendiente de David, o sea, una persona de carne y hueso. ¿Cómo es que David le llama Adonai? ¿Cómo es que David le llama Yahvé? Eso lo complicaba todo aún más, pues con este título de Adonai se nombra al Mesías descendiente de David. Este pasaje del Salmo 110 describe al Mesías, Adonai, llegando delante de Yahvé después de una importante victoria y recibe de Yahvé el más alto honor, sentarse a la derecha de él. Esta invitación es para que el Mesías pueda observar cómo Yahvé finalmente derrota a los enemigos del Mesías. Eso dice el Salmo 110. No voy a explicar ahorita el Salmo 110, ya lo explicaré en su momento. Pastor, para que lo llegue a explicar, ya sé, sí, te vi que hiciste la expresión, porque ya sé lo que estás pensando. Sí, no me digas que no, ya sé lo que estás pensando. Si vamos en el Salmo, ¿en qué Salmo vamos? En el Salmo 30. No, para que lleguemos al Salmo 110, no, ya llovió. Y te aseguro de que aquí a que lleguemos al Salmo 10 ya llovió. Incluso aquí, que está medio en sequía la cosa, ¿verdad? Ya llovió para entonces. Sí, nos falta mucho para llegar al Salmo 110. Pero, aunque no es el tema de nuestra predicación, sí quiere Jesús exponer esta situación. No habría ningún problema si David llamara al Mesías, que es la palabra hebrea, Mesías. No, lo llamó Adonai. Y Adonai es el título de Yahvé. O sea, Yahvé está hablando consigo mismo y le está diciendo Yahvé a Yahvé, siéntate a mi derecha. Si sientes que te estás haciendo bolas, eso es exactamente lo que quiere hacer Jesús con los maestros de la ley. A ver, explíquenme este texto. A ver, no que muy salsas, a ver, no que muy sacale puntas, a ver, no que muy... Ya está ahí, porque si no, capaz de que pues digo algo que no, ¿verdad? Pero es lo que estaría diciéndoles Jesús. A ver ustedes, que es que se sabe en la Biblia al derecho, al revés, salteadito y como se parecen las tablas de multiplicar, No, yo en la primaria que alguien las dijera salteaditos, así como que wow. Sí les platiqué, ¿verdad? Que cuando mi papá me preguntaba las tablas de multiplicar 7 por 8, y yo empezaba claro, acá en voz baja, ¿verdad? 7 por 1, 7 por 2, hasta llegar al 7 por 8. Y ya le decía, 7 por 8, tanto. Y no les digo cuánto, no me vaya ahorita a quemar. Y luego me decía mi papá, 8 por 7. Y empezaba yo, 8 por 1, 8 por 2, 8 por 3. Y se enojaba mi papá, me decía, es lo mismo.
Y claro, les estoy hablando del milenio pasado. Hey, niños, niñita, estoy hablando del milenio pasado en el que las cosas se resolvían con una vara o con una regla de madera o con una cuchara. En casa teníamos una cuchara, tenían mis papás una cuchara de madera, así grandota, que no la utilizaban para mover el chocolate, la utilizaban para darnos. Bueno, el caso es que pues si mi papá me decía que era lo mismo 7 por 8 que 8 por 7, pues yo le decía que sí, por miedo a la cuchara de palo. Pero yo decía, no es lo mismo. Una cosa es 7 por 8 porque es la tabla del 7 y otra cosa es 8 por 7 porque es la tabla del 8. Pero como yo les repetía desde el principio, ¿verdad? No era consciente, por algo en mi cerebro no estaba bien conectado, yo no sé, hay los que sepan de neuronas, ¿verdad? Que me lo expliquen, ¿verdad? O no me lo expliquen, pero ustedes explíquenselo entre ustedes. Pero no me cuadraba. Creo que hasta que llegué a la vocacional, y sí, ya les platiqué, ¿verdad? Que un día estaba en la escuela, en la vocacional, creo que estaban enseñándome álgebra, yo no sé qué me estaban enseñando, y de repente dije, ya entendí, y el profesor bien contento porque pensó que había entendido la explicación que estaba dando él. No, entendí que 7 por 8 y 8 por 7 es exactamente lo mismo. Pero bueno, el punto es que para mí era sorprendente que alguien pudiera decir las tablas así salteaditas. Pues ahora Jesús les dice, a ver ustedes, expertos en la ley, explíquenme este texto. Ustedes dicen que el Mesías, espero no hacerlos bolas a ustedes. Jesús quería hacer bolas a aquellos, pero no nosotros. Jesús les dice, a ver, según ustedes, el Mesías es un descendiente de David. Ok. ¿Y por qué aquí David le llama a ese supuesto descendiente, le llama Adonai, que es lo mismo que decir Yahvé? Y no solamente le dice Yahvé o Adonai, sino que dice que Yahvé le habla a Adonai, o sea, a sí mismo. ¿Cómo está eso? Está para hacerse bolas, ¿no? Gracias al Nuevo Testamento, sabemos con certeza que este pasaje poético se cumple en la vida de Jesús. Al morir y resucitar, Jesús derrotó a las fuerzas demoníacas y obtuvo para nosotros la salvación. Puedes decir amén. Después de esto, Jesús asciende al cielo y está ahora sentado a la diestra de Dios. Es poesía, no es literal. En espera de regresar por nosotros al final de los tiempos humanos. Es poesía. El problema de los fariseos es que querían interpretarlo literal. Aquí Jesús dice, no puedes interpretarlo literal, porque Yahvé no se puede sentar a la derecha de Yahvé. Tú no te puedes sentar a la derecha de ti mismo. Solo que te desdobles, no te puedes desdoblar. O sea, es eso. Jesús es Dios. Jesús no está sentado a la derecha de nadie. Jesús es Dios. Es solamente una frase poética. Pero cuando nos ponemos en la terquedad o en la necedad de interpretaciones literalistas, pues ya no nos salió. Porque siempre algo ya no va a cuadrar. Ya no te va a cuadrar. Claro está que con todo esto, claro está que todo esto es poesía y no se debe entender literalmente. Aquí está, mira, Jesús es Dios mismo y es también nuestro Salvador victorioso. Todo esto es poesía, que corresponde a las formas de pensar y concebir el mundo de aquella época. Pregunta Jesús, ¿cómo puede el Mesías descender de David si David lo llama Adonai? La deducción de este texto es que David se dirige al Mesías, aunque descendiente suyo, como si fuese Yahvé mismo. Pregunto yo, ¿el Mesías es Yahvé? Jesús está diciendo que el Mesías, según este misterioso texto, no es un ser humano, es Yahvé mismo. Fíjate, si interpretas el texto desde la cuadratura de la religión imperialista de aquella época, no cuadra. Es un misterio sin resolver.
Pero si entendemos que, número uno, es un texto poético, o sea, no se interpreta literal, y segundo, que Jesús es Yahvé, entonces todo tiene sentido. Eso es lo que está enseñando el texto. Este texto del Salmo 110 está enseñando que Jesús no es un ser humano que desciende de David, sino que Jesús es Yahvé mismo. ¡Wow! ¿Se fijan? Hay que liberarse de nuestros dogmas y tradiciones y ritualismos y compromisos denominacionales y ver la sencillez y la claridad con la que la Biblia nos habla. Jesús ha dejado patente cómo para los fariseos este texto era una pesadilla. Este problema de interpretación que los maestros de la ley no podían resolver debió crear en ellos humildad ante las Escrituras. No fue así, pero ahora Jesús les recuerda su dilema. Y créeme, todos los líderes, en todas las religiones, denominaciones y sectas alrededor de la Biblia, hay misterios. Hay textos que son un verdadero misterio. Y en muy pocos de sus líderes y maestros, estos misterios producen humildad. En la mayoría, lo que se produce es orgullo, soberbia. Somos la mejor denominación, somos la mejor religión, solo nosotros tenemos la verdad, solo nosotros interpretamos correctamente la Biblia, salvo que les pongas el texto donde ya no saben qué hacer. ¿Qué sabrán contestarte? Bueno, mandándote al infierno o a cualquier otro lado. Ellos no deberían sentirse sábelo todo, pues en realidad tenían muchos problemas de interpretación. Y este que acaba de mencionar Jesús es solo un ejemplo. Fíjate cómo la figura que tú puedes tener de Jesús no es la que estamos descubriendo en los evangelios. Jesús no es esa persona así que agacha la cabeza y sí, dime todo lo que quieras y todo. No. Jesús les lanzó, a ver, ustedes se creen muy sacalepunta, a ver, resuelvan este problema. Y les dio donde más les dolía, en el orgullo intelectual. ¿No? Porque luego todos se quedaron y ¿qué respondemos? A ver, ¿ya se los dejó? Háganse bolas. Y delante del pueblo, para que el pueblo sepa que hay textos que ustedes no saben responder. Cuando lleguen a poner su confianza en Jesús, muy pocos lo harán, entenderán el verdadero sentido de las Sagradas Escrituras, como le pasó a Pablo. Pablo lo entendió. Cuando Pablo en sus cartas dice Jesús es el Señor y lo dice con pasión, lo escribe con pasión, Pablo está diciendo Jesús es Yahvé. Porque acuérdate, la palabra Señor, el título Señor, traduce la palabra hebrea Adonai, y esa era exclusiva de Yahvé. Y cuando Pablo en la carta a los romanos, busca la cita, ya estamos centrados. Cuando Pablo en la carta a los romanos dice que cualquiera que confiese que Jesús es el Señor será salvo, fíjate bien que en tu Biblia, en la mayoría, debe de tener una pequeña notita, una pequeña marca que te lleva a un texto de Joel, no del hermano Joel, del libro del profeta Joel. Y allí verás que en Joel dice que cualquiera que cree en Yahvé será salvo. Y Pablo cambia Yahvé por Jesús. Pablo está confesando y reconociendo que Jesús es Yahvé, no es un simple ser humano. Y lo que menos nos debe de preocupar o importar es si Jesús desciende de David o no. Eso es totalmente irrelevante, porque no es un humano, es divino. Jesús es Yahvé. Y esa es la clave para interpretar la Biblia. La clave para interpretar la Biblia es que Jesús es Yahvé y que el reino de Jesús es un reino espiritual.
Jesús. Ah, pues aquí está. Jesús es la clave para entender la Biblia. O sea, ¿quieres entender la Biblia? Primero entiende a Jesús. Ahí estamos haciéndonos bolas tratando de interpretar que el libro del Levítico, que las profecías de Daniel, ¿cuántas semanas son? Las semanas que están ahí en Daniel y todo. Primero entiende a Jesús. Entendiendo a Jesús empieza a tener sentido toda la Biblia y te empiezas a dar cuenta. Ponme atención. Te empiezas a dar cuenta. Oye, aquí hay contradicciones. Oye, este texto se opone a lo que dicen los profetas. Oye, aquí se dice una cosa y acá se dice otra. Y te das cuenta que Jesús sí está atacando ciertas ideas que están escritas en el Antiguo Testamento. Ah, ¿cómo que no? Ah, claro que sí. Bueno, lo estamos descubriendo. Jesús, humanamente, desciende de la casa de David, porque el esposo de María es José y desciende de la casa de David. Pero es llamado Adonai. Título, y fíjate en las cartas de Pablo. Pablo llama a Jesús Señor, o sea, Adonai, o sea, Yahvé. Te invito a que hagas este ejercicio. Lee las cartas de Pablo. Todas. ¿Qué tiene? No te va a pasar nada, no se te va a quedar ahí pegado los ojos ni nada. Lee las cartas de Pablo y cada vez que encuentres que Jesús es el Señor, cambia la palabra Señor por Yahvé. Jesús es Yahvé. Jesús, título exclusivo para Yahvé. Jesús es entonces nuestro Dios y nuestro Salvador. Y por Él entendemos toda la Biblia. Amén. Amado Papito Celestial, libéranos de las ataduras, de los dogmas, de los rituales, de las tradiciones, de los compromisos denominacionales. Permítenos conocerte profundamente, entenderte, para que así, al entender la Biblia, podamos escuchar tu dulce voz. No dogmas y doctrinas, no principios denominacionales, sino tu voluntad, para que podamos vivir en plenitud. En Jesús. Te lo pedimos. Amén. Puestos en pie, recibamos la bendición pastoral. Jesús, nuestro buen pastor, nos bendiga con la fuerza vital de su paz, para que aún en medio de la tormenta podamos admirar la belleza de su presencia y confiadamente escuchemos su voz. Sea así cada día para cada uno de nosotros. Shaddai Shalom. Amado Papito, Shaddai Todopoderoso, ilumina nuestro entendimiento para que al leer la Biblia podamos encontrarnos contigo en una dulce, amena y profunda conversación en la que tú puedas decirnos tu voluntad, en la que tú nos ayudes a conocernos a nosotros mismos y en la que tú nos permitas admirar tu presencia y encontrar deleite en esa conversación. Que la Biblia deje de ser un libro misterioso y oscuro para convertirse en la lámpara que ilumine el camino que nos lleve hasta esa vida de plenitud que tú has planeado para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Shaddai nos cuida con ternura. Feliz semana.